Hola, buen día. Nosotros somos el equipo número 2, Tecnoteam, que está conformado por la compañera Silva Villa Galia Paola, los compañeros Bela Hernández Daniel Isaí, Hernández Castellanos Daniel, Cruz Robles Brian José y su servidor Alfaro García Luis Ángel. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de los modelos de árbol de decisión, de PERT y de ruta crítica. Bueno, como primer punto a revisar, pues está el modelo de árbol de decisión. Bueno, ¿qué es un árbol de decisión? Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones relacionadas entre sí. Este permite que un individuo o una organización comparen posibles acciones entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios. Se pueden usar para dirigir un intercambio de ideas informal o trazar un algoritmo que anticipe matemáticamente la mejor opción. Los árboles de decisiones pueden aplicarse prácticamente en cualquier ámbito que contenga un proceso de toma de decisiones o varias opciones disponibles. Un árbol de decisión, por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica en los resultados posibles que éste contenga. Cada uno de estos resultados crea nodos adicionales que ramifican en otras posibilidades. Esto le da lo que es la silueta de un árbol y pues de ahí viene el nombre de este modelo. Los árboles de decisión son especialmente útiles cuando se presentan las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando las alternativas o cursos de acción están bien definidas. Algunos ejemplos es aceptar o rechazar una propuesta, aumentar o no la capacidad de producción, construir o no una bodega, etcétera. El siguiente caso es cuando las incertidumbres pueden ser cuantificadas, por ejemplo, la probabilidad de éxito de una campaña publicitaria, probable efecto en ventas, probabilidad de pasar etapas, etcétera. Los objetivos están claros, por ejemplo, aumentar las ventas, maximizar utilidades, minimizar costos, etcétera. Hay tres tipos diferentes de nodos. El primero es el nodo de probabilidad, nodos de decisión y nodos terminales. Un nodo de probabilidad es representado con un círculo. Este nos muestra las probabilidades de ciertos resultados. Un nodo de decisión es representado con un cuadrado. Este muestra una decisión que se tomará. Y un nodo terminal que muestra el resultado definitivo de una ruta de decisión, es decir, la conclusión a la que se llegó mediante el desglose del modelo. Los árboles de decisión también se pueden dibujar con símbolos o notación de diagramas de flujo, que es más entendible o fácil de leer para ciertas personas. Bueno, aquí tenemos más desglosado lo que les mencionaba en la parte de arriba, que es la simbología de los árboles de decisión. Como primer símbolo tenemos el nodo de decisión, que es representado por un cuadrado. Esto nos indica una decisión que se tomará y vuelven a dividir el conjunto de datos en función de las variables. Como segundo símbolo tenemos lo que es el nodo de probabilidad o de incertidumbre. Este es representado por un círculo. Este nos muestra los múltiples resultados inciertos y en el que se produce la primera división en función de la variable más importante. Como tercer símbolo tenemos el de ramificaciones alternativas, que está representada por dos diagonales que se unen al inicio de ellas. Bueno, este nos indica cómo las ramificaciones nos van mostrando los posibles resultados o acciones a tomar dentro del modelo de árbol. Después tenemos el símbolo con nombre alternativa rechazada, que es representada por una diagonal y dos líneas paralelas que se muestran al medio de esta diagonal. Este nos indica o nos muestra la alternativa que no estaba seleccionada al principio del modelo de árbol. Como último símbolo tenemos el nodo terminal o nodo final, que es representada por un triángulo. Este se puede colocar de manera normal o volteado, así como se muestra en la presentación.
y este nos indica el resultado final o definitivo al que se llegó durante el desglose del modelo de árbol de decisión. Bueno, otros conceptos importantes para tomar en cuenta son los siguientes. Como primero tenemos lo que es el costo. Bueno, este se refiere a dos conceptos diferentes. El costo de medición para determinar el valor de una determinada propiedad o atributo exhibida por el objeto, y el costo de clasificación errónea al decir que el objeto pertenece a la clase X cuando su clase real es Y. También tenemos lo que es el sobreajuste o overfitting. Este se produce cuando los datos de entrenamiento son pocos o contienen incoherencias. Al tomar un espacio de hipótesis H, se dice que una hipótesis H entre C sobreajusta un conjunto de entrenamiento C si existe alguna hipótesis alternativa H', tal que H clasifica mejor que H' los elementos del conjunto de entrenamiento, pero H' clasifica mejor que H el conjunto completo de posibles instancias. Después tenemos lo que es el poda o pruning. La poda consiste en eliminar una rama de un nodo transformándolo en una hoja terminal, asignándole la clasificación más común de los ejemplos de entrenamiento considerados en ese mismo nodo. Después tenemos lo que es la validación cruzada, que es el proceso de construir un árbol en la mayoría de los datos y luego usar parte restante de los datos para probar la precisión del árbol de decisión. Bueno, como ventajas del árbol de decisión, tenemos que son fáciles de construir, interpretar y visualizar. Otra sería que seleccionan las variables más importantes y en su creación no siempre se hace uso de todos los predictores. Si faltan datos, no podemos recorrer el árbol hasta un nodo terminal, pero sí podemos hacer predicciones promediando las hojas del subárbol que se alcancen, y que no es preciso que se cumplan una serie de supuestos como en la regresión lineal, que sería la linealidad, la normalidad de residuos, homogeneidad de la varianza, entre otros. Otro es que sirven tanto como para las variables dependientes cualitativas o como cuantitativas, como para variables predictoras o independientes numéricas y categóricas. Además que no necesita variables dummies, aunque a veces se mejora el modelo. Otras que permiten las relaciones no lineales entre las variables explicativas y la variable dependiente, y que no podemos servir de ellos para categorizar variables numéricas. En las desventajas que tenemos al usar este modelo es que tienden al sobreajuste de los datos, por lo que el modelo al predecir nuevos casos no estima con el mismo índice de acierto. Otra es que se ven muy influenciadas por los outliers, creando árboles con ramas muy profundas que no predicen bien para nuevos casos y que estos deben de ser eliminados. Y otra sería es que no suelen ser muy eficientes con los modelos de regresión. Otra sería es que al crear los árboles es demasiado complejo y que puede conllevar a que no se adapten bien los nuevos datos, o que la complejidad resta capacidad de interpretación. Que se pueden crear árboles sesgados si una de las clases es más numerosa que la otra, y que se pierde información cuando se utilizan para categorizar una variable numérica continua. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un árbol de decisión. A continuación, voy a proceder a leer el ejercicio. Un gerente está tratando de decidir si debe comprar una máquina o dos. Si compra solo una y la demanda resulta ser excesiva, podría adquirir después la segunda máquina. Sin embargo, perdería algunas ventas, porque el tiempo que implica la fabricación de este tipo de máquinas es de 6 meses. Además, el costo por la máquina sería más bajo si compra las dos al mismo tiempo. La probabilidad de que la demanda sea baja se ha estimado en 0.30. El valor presente neto después de los impuestos de los beneficios derivados de comprar las dos máquinas a la vez
de los impuestos y los beneficios derivados de comprar las dos máquinas por 90,000 si la demanda es baja y de 170,000 si la demanda es alta. Si se decide comprar una máquina y la demanda resulta ser baja, el valor presente neto debería ser de 120,000. Si la demanda es alta, el gerente tendrá tres opciones. La de no hacer nada tiene un valor presente neto de 120,000. La opción de subcontratar es de 140,000 y la opción de comprar una segunda máquina sería de 130,000. Bueno, teniendo estos datos, tenemos que tomar la mejor decisión para el gerente y saber cuántas máquinas debe comprar el gerente. Aquí tenemos el problema ya desglosado y resuelto. Tenemos que el gerente empieza con el cuadrado que nos mencionaba nuestro compañero Alfaro, que es el de tomar, el del qué decisión tomar, si el de una máquina o el de las dos máquinas. Aquí vemos que la ramificación que va hacia una máquina ya cuenta con las diagonales, el cual fue la opción rechazada, ya que si nos vamos por esta ramificación, vemos que si la demanda fue baja, las ganancias fueron de 120,000. En cambio, si la demanda fue alta, tiene las tres opciones que mencionaba hace rato. No hacer nada por 120,000, o sea, las ganancias serían nulas. Subcontratar, que aparte de la inversión inicial, aparte tendrán que gastarse 140 más para poder llevar los pedidos. Y la tercera opción, que es la de comprar una máquina, la cual no obtendría beneficios ya que la máquina la estaría adquiriendo en otro tiempo y aparte el tiempo de espera sería de 6 meses, la cual por eso vemos desde el principio que está rechazada. Y vemos aquí que en las ramificaciones, en la letra C, no tiene esas diagonales porque fue la decisión que tomó. Si la demanda fue baja, las ganancias fueron de 90,000, pero si la demanda es alta, las ganancias serán de 170,000. Vemos que gracias al árbol de decisión, la mejor opción es comprar dos máquinas desde el principio, ya que aunque la inversión sea más alta, también las ganancias son mayores. Bueno, a continuación les vamos a hablar sobre el método PER. ¿Qué es el método PER? El método PER, traducido, significa técnica de evaluación y revisión de proyectos. Tiene como objetivo programar, planificar y controlar proyectos que, debido al gran número de actividades y empresas que forman parte del mismo, necesitan una coordinación efectiva. Este método surge de forma paralela con el método del camino crítico, mejor conocido como ruta crítica, entre los años 1957 y 1958, y fue desarrollada por la Marina de los Estados Unidos. Su objetivo era programar y planificar y controlar un proyecto debido al gran número de actividades y de empresas que forman parte de ella. Gracias a este método, el proyecto, que tenía una duración estimada de 5 años, se pudo realizar en 3 años. ¿Para qué sirve el método PER? El método PER es utilizado por las empresas desde mediados del siglo pasado. Sus funcionalidades son múltiples, ya que entre las más destacadas es la técnica del PER, que nos ayuda a saber cuál será el fin de un proyecto, además de que funciona a partir de una red de relaciones de procedencia de los elementos que componen las actividades respecto al orden en el que se deben ejecutar. Su característica fundamental es la duración de las actividades, busca cumplir con fechas de entregas específicas y evalúa el impacto de los caminos durante la ejecución del proyecto, además de que las simulaciones pueden gestionar mejor la incertidumbre. Si hay desviación de lo planificado, se comprobará cómo afecta ese cambio al proyecto en su conjunto. Términos PER para la evaluación del alcance. Un alcance de la PER usará los siguientes términos para definir los eventos, tiempos y recursos clave. En los eventos, tenemos que los eventos PER funcionan como hitos en su proceso, no requieren de recursos por sí mismos. En cambio, un evento PER no puede completarse hasta que una tarea que conduzca a este se haya terminado.
Un evento PER se refiere al inicio o a la finalización de uno o más actividades, y un evento predecesor está inmediatamente antes de otro evento o eventos. Un evento sucesor se produce inmediatamente después de otro evento o eventos. Después tenemos las actividades, que las actividades PER son las tareas que requieren recursos del siguiente nodo. Una actividad PER se refiere a llevar a cabo una tarea que agota tus recursos, ya sea de tiempo, material, dinero o incluso maquinaria. No puedes realizar una actividad PER hasta que el evento que marca su comienzo haya finalizado. Una subactividad PER se refiere a las tareas más pequeñas en las que se puede desglosar una actividad PER. Después tenemos el tiempo, que los tiempos de PER son clave para la técnica y están diseñados para permitir un rendimiento optimizado, al igual que los contratiempos del siguiente modo, el tiempo optimista. El tiempo optimista se refiere al tiempo mínimo que se necesita para completar una actividad, suponiendo que todo fluye sin inconvenientes y sale mejor de lo esperado. Después tenemos el tiempo pesimista, que es lo opuesto y establece la cantidad máxima de tiempo que se necesita para completar una tarea, suponiendo que todo puede salir mal, sale mal, sin tomar en cuenta los desastres totales que puede ocasionar. Los tiempos más probables es el tiempo intermedio en la relación con el tiempo necesario predicho, suponiendo que todo fluye normalmente, y el tiempo esperado es tu mejor cálculo de entrega, teniendo en cuenta que algunas cosas pueden salir mal y debe basarse en el tiempo promedio modelado con la finalidad de una tarea que esté en rutina. Después hay varios otros términos para determinar la importancia, el progreso y la expectativa de tiempo de cada evento o actividad. El tiempo de holgura se refiere al tiempo y a los recursos disponibles durante el proyecto. El tiempo de holgura libre se refiere a la ventaja de recursos que tienen si tu equipo tiene un retraso. Y el tiempo de holgura negativo se refiere a las tareas que tienen un déficit de recursos. Pasos de planificación de los proyectos PER. Bueno, tenemos que son 6 pasos. El primero es identifica tus tareas. Debes establecer todas las tareas necesarias para completar tu proyecto, lo que puede llevar a bastante tiempo. Sin embargo, si lo que tienes es un proyecto complejo, resulta esencial que tengas visible en esta etapa inicial. Define una secuencia adecuada. Decide cuál es la mejor secuencia para obtener los mejores resultados en cada tarea y recurso, que puedes ejecutar varias tareas en forma paralela. Se recomienda establecer dependencias entre las tareas en un orden razonable. Como tercer paso tenemos calcular los tiempos. Estima cuánto tiempo te llevará cada tarea al crear un tiempo optimista, pesimista o esperado. Después tenemos el paso 4 que dice crea un diagrama PER. En esta se crea una representación visual de tu proyecto. Como siguiente paso tenemos asigna tiempo de holgura. Asegúrate que sabes cuántos recursos requiere cada una de las tareas. Y por último tenemos el paso de calcula la ruta crítica, que según tu marco de trabajo hasta ahora establece una fecha para la finalización total de todo el proyecto. No, como ventajas del PER tenemos que esta organiza bien las actividades, que calcula rutas de trabajo optimizadas y que tiene en cuenta las dependencias entre las tareas, que las planificaciones son más efectivas y realistas y que esta mejora la toma de decisiones anticipadas y efectivas. Entre sus desventajas, tenemos que una vez que se comienza a desglosar todas las actividades que se requieren, se puede comenzar a encontrar con una gran cantidad de abrumadora de tareas. Otra es que sería que no aplica mucho a los proyectos más pequeños ni a tareas simples. Que los nodos y los cuadros se muestran expectativas, pero no en el estado vivo. Y por último tenemos que la administración aumenta considerablemente durante la fase de evaluación del alcance.
Ahora explicaremos sobre la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? El método de ruta crítica, también conocido como CPM, puede ser una herramienta útil para utilizar para programar y administrar mejor proyectos complejos, y la cantidad de tiempo de las tareas individuales pueden requerir. El CPM designa el orden específico y la secuencia de acciones que inevitablemente determina la duración del proyecto que estás revisando. Los beneficios del método de ruta crítica fue desarrollado en conjunto con PERT. Ambas técnicas se usan para administrar proyectos dentro de un marco de tiempo específico. El método de ruta crítica calcula la ruta más larga posible de las actividades planificadas, luego estima las limitaciones de tiempo que tienen cada actividad, y el gerente del proyecto puede examinar entonces estas rutas y determinar los pasos que se deben seguir para incrementar la eficiencia. El método CPM para la administración de programaciones de proyectos, la organización ahorrará tiempo y el dinero al ajustarse en las estimaciones de precisión excepcional. Dentro de las características tenemos que identificar las tareas de mayor importancia, así como las de mayor duración dentro de un proyecto. También ayuda a reducir escalas de tiempo al encontrar tareas con duraciones que puedes modificar, pero requiere permanecer igual que cumplir tu plazo definido, y compara el progreso planificado con el progreso actual. ¿Cómo funciona la gestión de proyectos de ruta crítica? Bueno, la primera etapa del método de ruta crítica tiene 4 pasos básicos. El primero es enumerar todas las tareas o actividades que se necesita para completar el proyecto de estructura de desglose de trabajo, el EDT. En términos generales, esto debería incluir solo las tareas críticas y las actividades de nivel superior, en lugar de detalles mínimos, ya que es posible que el análisis de esta ruta crítica se vuelva muy complejo de manejar si se incluye en una descripción detallada de todas las actividades. El segundo paso es calcular. En segundo lugar, necesitarás calcular el tiempo más largo que necesitarás para completar cada tarea de la ruta crítica. Sin duda, la duración de la actividad será un cálculo aproximado, por lo que se debe usar la experiencia, así como también el conocimiento de todos los compañeros del trabajo para hacer una estimación de los fundamentos. En el tercer paso, luego se debe registrar cualquier dependencia entre las tareas, donde la primera actividad o tarea predecesora determina la fecha de inicio de la tarea sucesora. Para calcular las tareas dependientes del proyecto, se debe hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tarea se debe completar antes de que esta tarea pueda empezar? ¿Qué tarea debe ocurrir inmediatamente después de esta tarea? ¿Qué tarea debe terminar al mismo tiempo de esta tarea? El último paso es identificar los hitos del proyecto. Es importante identificar los principales hitos del proyecto, como así también los resultados que se deben entregar. Una vez que se haya recopilado toda esta información, se debe construir un modelo para visualizar las actividades del proyecto. Hay varios modelos diferentes que se pueden utilizar, desde gráficos simples hasta diagramas de red, hasta vistas en diagramas de Gantt. Luego, usando este modelo, se puede calcular la ruta crítica del proyecto en sí. Solo se debe recordar que es la ruta más larga de las actividades programadas para determinar el proyecto, como también las fechas, las horas más tempranas y también tardías en las que se puede iniciar cada actividad sin retraso del proyecto. Bueno, ahorita vamos a hablar de la diferencia entre el modelo PER y la ruta crítica. Bueno, estos suelen ir asociados en la gestión de los proyectos, ya que ambas técnicas llevan empleándose desde los años 50, o sea, desde el siglo XX, cuando comenzaron su aplicación por la Armada estadounidense. Prácticamente la técnica del PER se centra en establecer las relaciones entre las actividades a partir de las dependencias entre ellas, mientras que la ruta crítica encuentra los caminos críticos y cuellos de botella del proyecto apoyada del modelo PER. Aquí tenemos un ejemplo de la ruta crítica.
Shirley está desarrollando un programa de capacitación de liderazgo para la ejecución de nivel medio. Ha enlistado la serie de actividades que deben terminar antes de que su programa de capacitación de esta naturaleza pueda llevarse a cabo. Las actividades, los procedentes inmediatos y los tiempos están en la tabla que se muestra aquí. Las actividades van desde la letra A hasta la G. Vemos que la letra A, B, C inician al mismo tiempo, por lo cual no tienen precedentes inmediatos. La duración de la actividad A es de 2 días, de la actividad B es de 5 días y de la letra C es de 1 día. A partir de la letra D ya tenemos procedentes inmediatos, es decir, que ya tenemos actividades previamente realizadas para poder proceder a realizar la siguiente actividad. Tenemos que en la actividad D, para poder realizarse, tiene que estar lista ya la actividad B y esta dura 10 días. La actividad E tiene de procedentes inmediatos a la letra A y a la letra D, tiene una duración de 3 días. La letra F tiene de procedente inmediato a la letra C y su tiempo es de 6 días. Y en la actividad G tiene que tener ya hechos las actividades E y F. Y este tiene una duración de 8 días. Con esto debemos estimar cuál es la ruta crítica y cuál es el tiempo para terminar el proyecto en la totalidad. Bueno, aquí vemos en la solución, como lo mencionaba hace rato, en el inicio da con ABC, como lo muestra aquí, para poder realizar la actividad D, esta parte de la letra B. Una vez realizada la letra E, paralelamente se están realizando la letra F. Ya que tenemos la actividad D terminada, procedemos a realizar la actividad E, para así terminar con la actividad G. Esta sería la ruta crítica, la que está marcada con rojo, o sea, las letras rojas. Vemos que el inicio es ABC, de ahí parte a D, después a E y termina en G, para así ya mostrar nuestra actividad final. Y vemos que la ruta crítica es B, D, E, G. El tiempo de terminación del proyecto es de 26 días, estimando los días que se determinaron en la tabla anterior. Bueno, aquí tenemos las fuentes de información en las que nos basamos para ver toda la información tanto de la ruta crítica como del PERT y también del árbol de decisión. Por nuestra parte sería todo. Gracias.